Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. ¿Están listos para aprender algo nuevo hoy? Espero que sí. Somos las alumnas de la Cruz de Piña Valeria Mercedes, Valeria Castro Alvites y Karen Hernández Mayaute. El día de hoy hablaremos un tema muy importante e entretenido sobre la obra que es llamado La agonía de Rasuñiti, en lo cual se hablará sobre conceptos, opiniones y mensajes reflexivos. Bueno, como debemos de saber, la obra fue titulada como La agonía de Rasuñiti y fue creada por José María Arguedas en los años de 1962. En la obra, Pedro Huancaire, reconocido y llamado como Rasuñiti, es un renombrado danzante del baile de tijeras, en lo cual un día él levanta con un presagio de muerte un cóndor, que es la representación del Guamani, espíritu de la montaña, y comienza a volar sobre él. Mediante que su vida se comienza a desvanecer, es donde Rasuñiti hace un acto de valentía y resistencia, en donde utiliza las fuerzas que le quedan para comenzar a danzar con la compañía del arpista, que es llamado Lurucha, y el violinista llamado Don Pascual, en lo cual comienzan a tocar sus instrumentos, en donde Rasuñiti comienza a danzar, dejando muy sorprendida a toda su familia y a su discípulo, que es llamado Atuxaiku. Es donde Rasuñiti comienza a danzar, pero a la vez se va muriendo, pero baila con la naturaleza, y llega un momento en donde Lurucha toca Yaguari Mayu, que es la melodía donde finaliza el proceso de agonía de Rasuñiti. Entonces Rasuñiti entrega su Guamani a su joven discípulo. El cóndor Guamani, el espíritu de la montaña, trasciende del danzante de Rasuñiti a Atuxaiku, y así asegurando que continúe la tradición y la supervivencia de la cultura andina. Es donde así la muerte de Rasuñiti pasa a su discípulo, dando un nuevo inicio de la danza, como también simboliza la constante interacción de la vida y de la muerte en la naturaleza y en aquellos que utilizan sus raíces culturales. Exacto. También debemos de saber con qué finalidad José María Arguedas creó la obra de La agonía de Rasuñiti. Como bien sabemos, la obra fue creada para dar a conocer las hermosas culturas y costumbres andinas, como también expresan la gran lucha de la cultura para preservar su identidad frente a los embates de la normalidad y la homogeneización cultural, en donde José María Arguedas buscaba no solo la revalorización del hombre andino, sino del ser humano en general, como también demostrar que debemos valorar nuestra identidad y de los demás, como enseñándoles o aprendiendo más sobre las culturas en general, y demostrar sin tener miedo al rechazo o a la discriminación, para que también nuestras futuras generaciones valoren nuestras identidades. Las tradiciones, símbolos y los rituales andinos deben ser preservados y transmitidos de generación en generación, ya que representan la esencia de quienes somos y la conexión que podemos tener con la naturaleza, ya que es la fuente de vida y la perpetuidad. Estas costumbres constituyen nuestra identidad, ya que es fundamental que duren en el tiempo como un legado invaluable. Estoy de acuerdo con lo que acaban de dar a conocer sobre la obra, pero yo también quiero recalcar algo que es muy importante, que fue dicho por Mario Vargas Llosa, y dice así: todo el amor de Arguedas por la vida en forma de programado ritual se hace evidente en esta agonía, representada como ceremonia de rígidas reglas que todos conocen y respetan. El narrador, para instruir al lector sobre el significado mítico y religioso de lo que está ocurriendo, desvela al mismo tiempo que cuenta la muerte del Tanzak, la presencia secretas espíritus materializados en precipicios, toros, aureos, cascadas o pájaros que mueven los músculos y deciden los movimientos de los bailarines.
animan los compases de la música y en una última instancia tejen y destejen los destinos humanos. En este mundo mágico y sagrado, inmunizado contra el tiempo y la historia. La obra es una narración magistral en donde el lenguaje, el significado profundo de los símbolos y las tradiciones elevan y hacen mágicos a los hombres. Claro, con lo que dimos a saber sobre la obra es donde vemos lo tan llamativo que es la agonía de Razuñiti. En mi opinión, en esta obra he notado que se ve muy reflejado el amor de Arguedas hacia la cultura andina, que se puede observar en rituales donde se evidencia muy notoriamente la agonía de Arguedas en preservar las tradiciones y costumbres de esta cultura. Además, esta es representada en ceremonias de reglas muy rígidas. En sí, José María Arguedas enseña al lector el significado tanto religioso como mítico de todo lo que sucede en el mismo momento que cuenta la muerte del danzak. La manera en la que Arguedas expresa su forma de preservar la cultura andina es muy hermosa, pero a la vez triste, ya que tiene que morir el progenitor de la cultura para que ésta se siga conservando de generación en generación. Para mí, esta obra ha sido muy impactante, muy interesante y muy reflexiva, ya que Arguedas siempre hizo notar su amor por la cultura andina en cada una de sus obras publicadas, el respeto que quería que se le dé y se le debe dar, y la preservación que quería que cada una de las personas que leen sus obras tengan hacia su cultura querida y amada. Me ha encantado esta obra, porque ha marcado mi forma de pensar sobre la cultura andina. Me fascinaría conocerla y practicarla como peruana que soy. Esto es lo que Arguedas ha causado en mí con su obra La agonía de Razuñiti. Exacto, compañeras. Mi opinión es que la obra es muy llamativa e interesante. Al leer cada hoja sentía que podía presenciar ese lugar, imaginar que estaba en ese escenario, viendo cómo Razuñiti demostraba la fuerza que tenía al bailar mientras se iba desvaneciendo. Él fue un hombre amable, que no dejó que desapareciera su danza. Él quería que los demás supieran bailar esta hermosa danza de tijeras, en lo cual se lo pasa a su discípulo a través del guamani. Cada párrafo que leía se me hacía más interesante, desde cuando Razuñiti presenció la muerte hasta pasar la danza y morir. Me quedo reflexionando al ver las hermosas culturas y danzas que tiene mi Perú. Al mismo tiempo, ver cómo personas no saben valorar o no querer enseñar sus culturas por miedo a ser rechazados o a ser discriminados. Mi opinión sobre la obra es que La agonía de Razuñiti, como en la mayoría de obras arguedinas, que en cada obra han tenido un gran impulso para levantar al pueblo oprimido, el pueblo indígena, sometido por esas clases sociales, es que en esta narración seremos testigos de una conexión casi astral entre la naturaleza y el ser humano. Pero a diferencia de otras creaciones, en este veremos especial sentido de la fuerza espiritual, pues tal como se explica en el cuento, el poder otorgado por la representación a la cual se asocia a cada hombre dependerá del corazón, de la entrega o de la grande fe que éste siente. Hago un hincapié en este factor ya que prácticamente es el centro de la trama. Los lectores serán testigos de cómo el guamani, el dios de la montaña, que es representado por un cóndor, el cual sirve de enlace entre el mundo del más allá y de los mortales. Otra cuestión importante es el empleo de la música tradicional, pues José María Arguedas le da un significado casi mítico al mostrarlo como un instrumento fundamental para la despedida del danzante. Indudablemente Arguedas en esta obra señala esa constante lucha entre la muerte y la vida. Y más allá, la hermosa danza de tijeras y la vida del danzante en cada una de sus representaciones artísticas. Hablando de la maravillosa representación de la obra, tenemos
la habilidad de generar una representación fastuosa a partir de una trama simple y la creación de personajes únicos con énfasis en el protagonista y los diálogos hábilmente desarrollados con un toque de cosmovisión andina y expresividad literaria que todos esperamos para cambiar el Perú en un mejor país. En conclusión, podemos decir lo tan importante que es valorar nuestra cultura como nuestras costumbres y las danzas. Ya es hora que tú, que nos estás escuchando, comiences a aprender más sobre las hermosas culturas que tiene nuestro Perú, o que enseñes lo que tus padres o abuelos te han heredado. Sí, porque saber una cultura como una costumbre o una danza es una herencia que va pasando de generación en generación para conservarlos y valorarlos. Y no solo quedarnos esos saberes con nosotros, sino que también la podamos enseñar a otros países, lo que nuestros hermanos patriotas nos dejan como una gran herencia. Hay una frase que llama mucho la atención, que fue dicha por José María Arguedas en la obra de la agonía del Razzuniti, en lo cual dice así: los que tienen haciendas son malos, hacen llorar a los indios como tú, se llevan las vaquitas de los otros o las matan de hambre en su corral. Si te cayeras de pecho, Taita Chahuala, nos moriríamos todos. Cóndor necesita paloma, paloma pues necesita cóndor. Esperamos que les haya gustado este hermoso podcast de la agonía de Razzuniti y hayan reflexionado del mensaje que nos quiere transmitir. Muchas gracias.